Hola, bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy nos acompañan Karen Castillo y Miguel Ramírez, dos oyentes de Radio Semilla y miembros de nuestra comunidad que se dieron una vueltita por aquí por Ecuador, y entre caminatas y conversaciones yo pude darme cuenta que tienen una historia muy bonita que contar. Karen desde el lado de la nutrición, Miguel desde el lado del manejo financiero, Karen también con temas de psicología, sobre el trabajo que están haciendo como educadores, uniendo la academia donde trabajan en una universidad con el verdadero trabajo de campo en apoyo a las comunidades mayas de Yucatán, en México. Entonces, esto ha sido muy inspirador. Para mí es el ejemplo de cómo desde esos espacios que son tan tomados por el sistema como los académicos, se pueden promover transformaciones reales. Porque las cosas que nos cuentan el día de hoy son de verdad estrategias que pueden ayudar muchísimo a regenerar la identidad local, la salud y la economía de las familias. Quiero recordarles que, al igual que Karen y Miguel, ustedes pueden apoyarnos para que Radio Semilla pueda seguir saliendo al aire. Esto se logra entrando al website de Radio Semilla y buscando la sección sobre membresías y beneficios. Las membresías son muy sencillas, van desde $5 al mes. Yo mismo también soy parte de los miembros y hago mi aporte. Y esas membresías nos dan ciertos beneficios, generalmente descuentos en distintos productos y servicios, tanto a nivel físico en varios países de Latinoamérica y Europa, como digitales a nivel internacional. Y el día de hoy, por ejemplo, les quiero hablar de la crianza charcutería artesanal, un emprendimiento de José Cueva, que tuvo su episodio en Radio Semilla, el episodio número 3, hace ya tanto tiempo, que se llama Desafiando el extractivismo con José Cueva. Porque José lleva una vida entera desafiando el extractivismo, luchando contra la minería en el Valle de Intag, donde tiene su finca, la finca Yurimagua. Y en esta finca José cría cerdos de una forma muy natural, y a partir de ellos prepara lo que para mí, perdónenme, es la mejor charcutería del Ecuador. Entonces, si están por acá y pueden llegar a estos productos, la crianza nos ofrece un 10% de descuento en todas las compras, y esto está disponible en Quito, Otavalo, Ibarra y Mindo. Entonces, ya ven, pueden unirse a Radio Semilla como Karen y Miguel, y si están en Ecuador pueden acceder a este beneficio de la crianza, y si están en otros países o aquí mismo en Ecuador, hay muchos otros beneficios que les invito a visitar. Sin más, les dejo con Karen Castillo y Miguel Ramírez y su largo caminar desde la academia hasta el campo. Nos vemos la próxima semana nuevamente en Radio Semilla. Hola, Radio Escuchas. Hoy ha sido una jornada muy especial. Inesperadamente tenemos la visita de dos oyentes de Radio Semilla desde México, desde Yucatán, desde territorio maya. No sé si es porque les inspiró, ya nos van a contar si les inspiró Radio Semilla, y decidieron darse una vueltita aquí cerquita por el Ecuador. Y hoy día nos fuimos a caminar en el páramo, o casi en el páramo, a ver una cascada, y estuvimos conversando, y yo ya en plena caminata en medio del páramo tenía ganas de prender micrófonos, pero no tenía los micrófonos, porque tampoco soy tan dedicado a Radio Semilla como para pasearme por la vida con los micrófonos, son pesados, así que nos tocó venir a mi casa y aquí estamos ya instalados. Son las 5 de la tarde y nos vamos a lanzar a grabar un episodio de Radio Semilla con Karen Castillo y Miguel Ramírez. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hola, pues muy emocionados. Definitivamente venimos al Ecuador por Radio Semilla, es un hecho. Y estamos muy contentos de toda la jornada del día de hoy, que el paseo tan maravilloso que tuvimos, muy contentos. Pues muy agradecidos, Javier, por estar acá, por poder formar parte de esto. La verdad que nosotros con la caminata y con conocerte ya era más que suficiente, pero de repente nos vemos aquí sentados con los micrófonos, entonces la verdad es una locura y bueno, es una oportunidad muy grande, ¿no? Y muy agradecidos. Bueno, eso es culpa del trabajo que ustedes realizan. O sea, no se vaya a creer que
a cualquier oyente de Radio Semilla que venga al Ecuador, le vamos a grabar un episodio. La verdad es que la conversación que tuvimos estuvo muy interesante y por eso estamos aquí ahora. Ahora, si es que sí, los temas son de interés, vengan nomás. Y me falta también decir que gracias a su generosidad, además de ya habernos comido unos helados ecuatorianos que les encantaron, ahorita tenemos una botella de mezcal, limones de la Granja Eleusis y sal de gusano y chapulines para acompañar esta conversación México-ecuatoriana. Entonces vamos a empezar como siempre lo hacemos con una historia de vida. Karen, cuéntanos de dónde vienes tú, de dónde vienen tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos. No, mentira. Pero sí, lo que quieras comentarnos sobre tu origen y tu infancia. Gracias. Bueno, sí, yo vengo de un linaje de la zona de la sierra. Mis bisabuelos seguramente eran hablantes de náhuatl, mis abuelos ya no hablaron náhuatl. La sierra hidalguense. Muy pegado a la zona de la Huasteca hidalguense, que también se habla náhuatl. Esto es al norte de la Ciudad de México, más o menos a unos, no es mucho, son unos 400 kilómetros, pero 400 kilómetros de sierra. Entonces, para llegar son unas 5 o 6 horas. Allá, pues, mi abuelo cultivaba la milpa y entonces yo tuve una infancia, todas mis vacaciones las pasaba entre el pueblo de mi papá y el pueblo de mamá, que eran muy cercanos, y pues consumiendo productos de la milpa y también animales del rancho, ¿no? Así que, bueno, pues eso fue muy importante en mi vida porque de ahí que pues la cuestión de cómo se producía, cómo se cocinaba en el fogón y los sabores tan diferentes que encontraba después en la ciudad, donde yo crecí en la Ciudad de México. Entonces, esta diferencia cultural, yo pienso que tengo estas dos culturas contrastantes en mi infancia, la rural y la urbana, y pienso que eso ha marcado mi vida. Cuéntanos cuáles son los productos de la milpa, para los que no sepan. Bueno, los 3 productos principales de la milpa son el maíz, el frijol y la calabaza, pero también otras hierbas comestibles como los quelites también, muchos quelites comestibles hay en México, también otras hierbas aromáticas como el epazote, que en ese lugar de donde es mi familia, pues no se conciben los frijoles sin epazote, ¿no? Los frijoles van con epazote y casi que es la única hierba que se les pone, a diferencia de otros lugares. En ese lugar es solamente frijoles con el sabor del agua de manantial de allá, con el sabor del fogón, de la leña, y el epazote y la sal. Solo esos 3 ingredientes con el agua en los frijoles y era una cosa maravillosa, ¿no? Para la audiencia ecuatoriana, el epazote es del paico, básicamente, aunque vale. es de hoja bien grande allá. Y en el resto de países no tengo idea de cómo se diga, así que prosigamos. ¿Y qué son los quelites? Bien, los quelites son hierbas comestibles, ¿no? Hay una variedad gigantesca de quelites que se dan generalmente. Para muchas personas se ve como mala hierba y se da en la milpa también. Entonces son hierbas comestibles como quizás una similitud, quizás todos conocemos son las espinacas, por ejemplo, ¿no? Parecidos, pero hay de hojas pequeñas, de hojas grandes, de sabores muy distintos que acompañan a casi todas las comidas, ¿no? Se pueden comer crudos, se pueden comer cocinados. Bueno, casi todos en náhuatl es quelite, quelitl, que me parece que significa hoja comestible, no estoy muy segura, pero bueno, es lo que se ha identificado pues a lo largo de las generaciones y se tiene una variedad impresionante, por lo menos en México, seguramente en Mesoamérica también. Te cuento que acá tenemos la misma tradición y se llaman yuyos. Ambos nombres me parecen muy bonitos, tanto quelites como yuyos son nombres preciosos. Entonces, así transcurrió tu infancia, en la Ciudad de México y viajando de tus abuelos a comerte la milpa. Así es. Y Miguel, ¿cómo fue tu infancia? Tienes un origen complicado. Un poco distinta, sí, yo como dicen en México, es un poco de tocho morocho. Yo soy nacido en Caracas y una vez que nazco, mis padres deciden moverse para Madrid, para España, y ahí me crié. Muy curioso porque soy mezcla de mis abuelos de parte paterna son venezolanos y mis abuelos de parte materna son de España. Entonces mi abuelo era de San Sebastián y mi abuela era de Santander. Entonces ellos emigran a Venezuela en la época de la posguerra española. Y pues allá se desarrollan, ¿no? Y mi madre pues crece allá como venezolana, conoce a mi papá y pues ya, el resto es historia. Yo ya nazco por allá en el 83 y ya deciden, ante la situación que estaba viviendo el país, pues moverse para España, ¿no? Y pues allá me desarrollé prácticamente toda mi infancia.
Vivimos en una zona de montañas, una zona muy, muy pegada a la naturaleza. Para mí la naturaleza siempre ha sido algo muy marcado en mi día a día. La montaña para mí ha sido un lugar de refugio, de recargar energías, de conectarme conmigo mismo, ¿no? Y pues qué decirte, mi infancia la recuerdo yendo a la región donde eran mis abuelos, al norte de España, particularmente a Santander. Y es una región de España que es hermosa, ¿no? Está entre mar, montaña, el olor del salitre, pero que se mezcla con el olor de los pastos de la montaña y las vacas. Y entonces a mí todo eso me caló así en el ADN, ¿no? Y entonces para mí la montaña es algo que lo llevo dentro, ¿no? Me encanta y es así como mi retiro espiritual, ¿no? Irme a una montaña y cargar pilas. Oye, te quería mencionar que, claro, cuando me comentaste eso de Santander me quedé un instante confundido, porque una de mis amigas más queridas viene de una región montañosa del norte de Colombia que se llama Santander. Ah, sí, claro. Entonces, obviamente. por un momento pensé que hablabas de Santander de Colombia. No, Resulta que hay lo mismo en España. Santander, España, sí. Y bueno, es una región muy linda. La gente es preciosa, ¿no? Es gente de montaña. Recia, pero muy, muy, muy amorosa. Y bueno, pues mi infancia transcurrió prácticamente ahí, ¿no? Entre estos viajes. Tengo unos papás que son muy viajeros, muy viajeros. Nosotros nos criamos solos, o sea, que decirte, la familia pues se quedó en Venezuela y la española pues no la frecuentábamos mucho. Entonces pues fuimos mi hermano Marcos, yo y mis papás, ¿no? Entonces somos una familia nuclear muy unida y siempre pues ellos, digamos que descubrieron el país de la mano con nosotros, ¿no? Viajando cada fin de semana, era pues al auto y vámonos, ¿no? Y a viajar y a dar vueltas por España, por Portugal, por todos lados. Entonces, siempre he sido un poco adicto a esta idea de agarramos el auto y nos vamos, ¿no? Y a echar kilómetros y a conocer y a pueblear. Y una de las cosas que a mí siempre me conectó mucho fue la naturaleza. O sea, yo recuerdo de chiquito que, bueno, tienes que ir a la consulta del médico a Madrid, ¿no? Y yo me desgarraba las venas. No, por Dios, ¿cómo voy a ir a Madrid? La contaminación, voy a morirme ahí, ¿no? Y nunca entendía. O sea, mis padres me decían, pero ¿esto de dónde te viene, no? O sea, qué cosa tan rara, ¿no? O sea, ¿por qué? Y yo necesito la montaña, ¿no? Definitivamente para mí es algo que es fundamental. Gracias, Miguel. Me has dado un nuevo lenguaje, pueblear. ¿Sí? No tenía ese verbo y es algo que amo hacer, pueblear. Ahora lo voy a incorporar a mi léxico. Karen, volviendo a ti, entonces ya tenemos la base de tu interés hacia el campo, la naturaleza y la alimentación, porque tú inmediatamente nos hablaste de alimentación. Cuéntanos cómo transcurre tu vida de estudiante, no sé, lo que quieras contarnos de esa época. Sí, bueno, pues muy diferente las actividades que teníamos en la ciudad, en donde además en Ciudad de México pues vivíamos en una zona pues no muy segura, entonces en Ciudad de México no nos dejaban salir mucho, yo no tuve esta infancia con el barrio, realmente fue muy cerrada en mi casa. Afortunadamente éramos 4 hermanos, entonces pues no nos aburríamos dentro de casa, ¿no? Sin embargo, cuando íbamos con los abuelos al pueblo, pues ahí éramos libres, ¿no? Y podíamos salir y no regresar hasta que la hora de la comida era muy importante, por supuesto, ¿no? Siempre la mamá, nada más estén aquí a tal hora que a esa hora vamos a comer, ¿no? Y después volvíamos a salir y antes de que se ponga el sol era la única restricción. Entonces, bueno, pues con esa libertad en un lado y restricción, seriedad, también me di cuenta mucho de los diferentes valores, ¿no? Que se tenían en un lado y en el otro. También algo que me llamó mucho la atención y que me marcó muchísimo fue que mis compañeritos del pueblo, que eran por supuesto mis familiares, ¿no? Era un pueblo muy pequeño, como de 300 habitantes en ese entonces, me parece, ahorita tendrá como 1000, y veía que no crecíamos, es decir, que el crecimiento lineal, ¿no? La estatura no crecía, al principio éramos del mismo tamaño y después no fuimos creciendo igual. Entonces yo le preguntaba a mis papás, ¿por qué ellos se quedaron chiquitos? ¿No? Y me decían, bueno, hija, pues es que desafortunadamente aquí hay mucha desnutrición. Entonces eso me fue marcando, por supuesto. Y de por sí ya tenía yo un interés por estudiar los alimentos. Al principio quería hacer como química de alimentos, pero vi que la química era como muy de estar en laboratorio. A mí siempre me ha gustado conversar con la gente. Entonces vi la carrera de nutrición y dije, esto se ve muy bien porque es trabajar con la gente, ¿no? Y entender también por qué estas problemáticas
de la situación nutricional tan diferente en unos lados en los otros, ¿no? Tenemos la misma genética, son mis primos, ¿no? Y sin embargo no crecemos igual. También las enfermedades son diferentes en un lado, en el otro. Y bueno, de ahí me interesa en estudiar la carrera de nutrición. Entonces eso fue lo que estudiaste en la universidad, te hiciste nutricionista. Así es. Compañero, es español venezolano. Respecto a los estudios, ¿no? Dices, Claro, la vida estás en la montaña, detestas ir a Madrid. No, pues mira, pues transcurre la vida adolescente, ¿no? Y pues bueno, pues sí, yo la verdad, como que pasé, esa etapa para mí no fue muy agradable. Y es lo que no sé, todo el mundo disfruta, ¿no? La juventud, la adolescencia. Yo no. Definitivamente yo no la disfruté, para mí fue medio infernal. Pero eso siempre he sido, hasta recientemente que he tenido otro tipo de descubrimientos, una aversión no aversión, sino una incomodidad al momento presente, ¿no? O sea, siempre como que tenía ganas de estar ya en lo siguiente, ¿no? Entonces estaba en el colegio, ya quería estar en la prepa, estaba en la prepa y ya quería estar en la universidad y ya quería mi independencia. Salía de la universidad y ya quería irme a vivir a otro país, ¿no? Entonces, de alguna forma, así un poco, como que tengo esa maldición de que el caballo que no deja de rolar, ¿no? Pues siempre he tenido una intención de ser viajero, ¿no? Y de moverme y de ver cosas nuevas y de descubrir. Y bueno, cuando llegó la situación de 18 años, tienes que elegir qué vas a hacer para el resto de tu vida, ¿no? Pues yo, o sea, honestamente no tenía ni idea, ¿no? Y allá hay un dicho nefasto, pero que es una realidad en un sistema tan capitalista, ¿no? Y tan enfocado al mundo de la empresa, que es el que vale y el que no empresariales, ¿no? Entonces, yo en ese momento, yo recuerdo, lo único que quería hacer era guarda forestal, ¿no? Dije, voy a ser guarda forestal, ¿no? Y te imaginarás lo que significó eso, ¿no? No, pues ¿cómo? ¿Qué crees? No, pues eso tus padres te vas a morir de hambre, no estuvieron de acuerdo. Pues, bueno, mis padres siempre han sido muy liberales de que haz lo que quieras, ¿no? Pero en cierta forma, quieras o no, hay una cierta presión social y familiar también respecto a algunas cosas, ¿no? Entonces, como que no era el mejor futuro, ¿no? Entonces, mejor estúdiate una carrera de esto, ¿no? Entonces, yo empecé a estudiar ciencias económicas, estudié economía. Y al tercer año de economía, que era extremadamente teórico, yo ya casi estaba tirando la cuerda por encima del poste para ahorcarme, ¿no? Y ya decía, yo necesito algo mucho más práctico, ¿no? Algo que pueda implementar, que pueda haber un dinamismo, ¿no? Entonces me cambié para ciencias empresariales. Y bueno, pues ahí sí agarré algo que, bueno, me hizo un poco más de tilín, ¿no? O sea, me gustó un poco más la dinámica de las empresas, la dinámica de cómo implementar cosas, de cómo emprender, ¿no? De cómo tener esa autonomía para decir, bueno, me gusta esta idea, voy a llevarla adelante, ¿no? A un sistema y hacerla realidad y ver de qué forma manejar estos recursos que son finitos, pero conseguir algo con ello, ¿no? Eso, desde chiquito, como que esa cuestión de manejar los recursos y maximizarlos o llevarlos a un término en el que digas, bueno, puedo poner esto como que en un punto de equilibrio de alguna forma, ha sido algo que me ha llamado la atención, ¿no? Entonces, aunque no era ni por asomo vocacional, me dieron unas herramientas que me gustaron, ¿no? Y recuerdo que en la carrera había una asignatura de mercadotecnia. Esa asignatura se me dio muy bien porque era más como psicología aplicada a la empresa, ¿no? Perdona, ¿cómo lavar el cerebro a la gente totalmente, para que compre? Totalmente. O sea, ¿cómo te creo la necesidad para que lo consumas, no? Sí, las cosas como son, hay que hablar claramente, ¿no? Entonces, en un sistema de consumismo, pues de lo que se trata es justo eso, ¿no? De cómo te genero esa necesidad para que creas que lo necesitas y lo compras, lo consumas, te vuelvas un cliente fiel, ¿no? Pero no fue eso lo que me enganchó, sino el comprender las estrategias. O sea, el comprender, porque claro, yo estaba estudiando esto y decía, esto es lo que las empresas están haciendo con nosotros, ¿no? O sea, eso es cuando vas al cine y te dicen, bueno, pues por un pesito más quieres las palomitas grandes, ¿no? Y pues está bien, o sea, desde el principio ya sabías que ibas a caer en las palomitas grandes, pero fuiste inocentemente a comprar las pequeñas, ¿no? Entonces, esa es la merca, ¿no? La merca es odiosa y es una estrategia, es una ciencia que está muy bien pensada para entrar en la mente de los consumidores. Pero algo había ahí que a mí me llamaba, pero me llamaba con otro fin y yo todavía no lo vislumbraba ahí, ¿no? Todavía. O sea, yo siempre, desde chiquitito he tenido como que una vocación que sí era mi enfoque vocacional, aunque no lo supe canalizar académicamente, pero sí tuve un enfoque vocacional de ayuda a los demás, ¿no? Ahí es donde yo siempre me he sentido más
¿cómo decirte?, más pleno, más lleno de satisfacción, de amor, de realización propia, ¿no? De decir, estoy haciendo algo chido, ¿no? Algo que realmente me está llenando, ¿no? Claro, eso llegaría mucho más tarde, ¿no? O sea, si quieres, de momento me paro acá. Genial, pero ya ahorita nos dejaste justo con una intriga, ¿no? ¿Cómo se casan esas dos cosas? Es como hacer mayonesa. No me respondo ahorita, ya vas a responder, pero es una emulsión extraña, así como quiero ayudar a los demás y me metí a mercadotecnia. Sí. Pero sí, así, sí. ahorita acabas de desde ahorita responder mi pregunta de después. ¿Cómo se crea un unicornio? Ya vamos a hablar de eso después. Está bueno. Volvamos al tema de la nutrición y tú te quedaste en Ciudad de México y ahora no vives ahí, así que hay historia interesante, lo que cortar. Sí, exactamente. En Ciudad de México, bueno, mis padres son académicos ambos. Mi madre fue educadora, es decir, maestra de niños pequeños en preescolar. Amaba su trabajo, era súper creativa. Yo siempre la veía dibujando murales para adornar su salón, ¿no? Nosotros la ayudábamos a dibujar. Entonces ella era muy entregada, realmente con una pasión por la enseñanza. Y yo creo que eso también, pues, fue definiendo mi camino más adelante, ¿no? Mi padre, maestro, profesor universitario en el Instituto Politécnico Nacional, una escuela muy importante en México, ¿no? Técnica. Y bueno, pues, sí, con el ejemplo de ambos, pues yo, y también la motivación de ambos para que yo seguirme formando, ¿no? Entonces, entré a trabajar después de la licenciatura en nutrición, entré a trabajar en una universidad dando clases y me encantó la docencia, me encantó. Y me di cuenta que para yo crecer en la docencia tenía que seguirme formando académicamente, tenía que hacer una maestría como exigencia, pero además a mí siempre me ha gustado estudiar, nunca se me ha dificultado. La escuela precisamente pienso que porque mis padres pues me daban el ejemplo, quizás, no lo sé, siempre nos gustó, y eso es de todos los hermanos, nos gustó la escuela, no la sufríamos para nada en la primaria, por ejemplo. Ya después ya la sufrí. Cuando la empecé a sufrir fue, yo creo que en la secundaria y en la universidad sobre todo, porque, bueno, regresé un poquito a la universidad. La verdad me decepcionó un poco la carrera, ¿no? Lo que me decepcionó es que fuera tan teórica. Yo esperaba más práctica. La nutrición abarca tanto y en esa edad pues uno se quiere comer el mundo, ¿no? Entonces, sí, siento que me limitaba la creatividad, las cosas que yo quería hacer. Y sin embargo, tuve una profesora muy buena que ella nos motivaba a realizar simulaciones de enseñanza, ¿no? Entonces, eso me gustó, además de que el tema me gustaba, era salud pública. Entonces, desde ahí también me gustó, pero fue una materia así como que y todo lo demás se enfocaba mucho al cálculo nutricional, que eso no me gustó para nada, porque solo nos enseñaban a contar calorías. O sea, pienso que la carrera fue contar calorías, y a mí eso como que dije, no puede ser la nutrición esto de contar calorías, ¿no? Además me enseñaron que estas calorías se cuentan a partir de una bomba calorimétrica que mide, es una máquina que a partir de la combustión mide las calorías de un alimento. Y dije, pero si nuestro sistema no es así, o sea, nuestro cuerpo no es así, no es una bomba calorimétrica, y aquí se está viendo los alimentos o a los seres humanos como si fuéramos bombas calorimétricas, y hay muchísimo más en un alimento aparte de calorías, ¿no? O sea, ya no hablar de toda la parte cultural, toda la parte social que une a las familias a través de los alimentos, ¿no? Y a los pueblos. Entonces, bueno, un poco decepcionada de la carrera, pero me gustó la docencia después cuando empecé a ejercer. Empecé con una clínica privada, hace rato te comentaba, no hay mucha oportunidad para nutricionistas en México, entonces opones tu clínica privada porque sí hay mucha gente que quiere bajar de peso. Entonces, el enfoque es ese, sí, pero ¿no? Exactamente, pero me gustó más la docencia. A la vez llevaba la clínica privada porque, pues claro, de la docencia con una materia pues no puedes vivir, ¿no? Entonces combinaba las dos. Después hice la maestría. Yo buscaba una maestría igualmente que me abriera como el mundo de la nutrición. Desafortunadamente, pues no encontré mucho. Encontré un proyecto por ahí que trabajaba con cacao, con extracto de cacao, pero experimentando con animales. Lo hice como deber, no vuelvo a experimentar con animales, fue muy fuerte, no lo volvería a hacer ahora que siento que ya tengo un poder de decisión. Sin embargo, bueno, era como que la subsede de nutrición, pues esto es lo único que hay, ¿no? Y por eso es que después me salgo de la Ciudad de México, porque yo no encontré en las universidades para hacer un
yo quería seguir estudiando, me encanta como la investigación, eso me gusta mucho. Entonces encontré que sí, a través de los posgrados era una manera de hacer investigación y que además te pagaran haciendo investigación, porque en México se beca los posgrados de investigación. Entonces dije, bueno, de esto pues puedo vivir otro rato y me gusta. Sin embargo, los posgrados que seguían después de que experimenté con ratoncitos, con el extracto de cacao, que por cierto vimos que era vasodilatador, que tenía muchas propiedades muy buenas, ¿no? Pero dije, no quiero seguir o sea, justo lo que huyo es del laboratorio. Yo siempre dije que quería trabajar con la gente. Y entonces fue que mi mismo tutor de la maestría me dijo, bueno, Karen, si tú quieres eso, aquí en Ciudad de México está difícil, yo no conozco a nadie que trabaje en nutrición con poblaciones, nutrición poblacional, pero sé de un grupo que está en Mérida que está empezando un proyecto así. Además, esto aunado a la inseguridad que se vivía en la Ciudad de México en ese entonces. Yo vivía sola, pero no podía salir porque pues era muy peligroso. Tenía que pasar alguien por mí, o tenía que salir en auto, o solo salir de día, ¿no? Dije, no, esta vida no creo que sea una vida así. Sabía que en la ciudad de Mérida pues era mucho más tranquila. Vi que había esa oportunidad en una universidad y me fui para allá. Cuéntanos de Mérida. ¿Cuántos habitantes? ¿Hace frío, hace calor? Bueno, sí, fue un cambio muy, 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 muy drástico, porque en Ciudad de México, pues, en ese entonces ya había más de 20 millones de habitantes, ¿no? Con un clima muy agradable, entre la mínima 7, la máxima 30. Y paso a la península de Yucatán, la ciudad de Mérida, una ciudad de menos de 1,000 habitantes. Perdón, de 1 millón, menos de 1 millón de habitantes. Sí, menos de 1 millón de habitantes. Y con un clima de mínimo, la mayor 6 meses del año, unos 35, 40 grados, ¿no? Con una humedad 80, 90% de humedad. Y, bueno, yo sin familia, ya, ¿no? Con una sociedad que se conocía, pues claro, en ese entonces parece que claro, tenían tan buenas condiciones ahí en Mérida que las familias no se desplazaban. Como que eres el único estado, y Aguascalientes me parece, en donde casi no hay migración, ¿no? Entonces las familias, claro, ya eran muy cerradas en el sentido de que pues tenían a su grupo social de toda la vida. Y nos veían con desconfianza y a lo mejor con razón en muchos casos, ¿no? A los que veníamos de fuera, ¿no? Entonces, pues sí, llegué allá sola, ya después me dicen, oye, ¿cómo lo hiciste, no? Después me di cuenta que sí me deprimí, porque yo me acuerdo que me acostaba a las 5 de la tarde y ya no despertaba. O sea, estuve como unos, yo creo que meses así, hasta que ya me adapté, entré justamente a la universidad a hacer el doctorado y ya conocía a mucha gente. Y pero bueno, sí, no tenía familia, amigos, relaciones, me fui allá, pues sí fue medio una locura, ¿no? Pero encontré a este grupo en la universidad, en donde pues estaban empezando con un proyecto que tenía una visión comunitaria, que era formar líderes pares en diabetes. ¿Qué significa esto? Pues que personas que vivieran con diabetes, que pudieran apoyar a otras personas que vivían con diabetes. Y lo tenían como un proyecto comunitario. Y yo dije, bueno, de aquí se puede hacer un proyecto de investigación. Si hacemos una evaluación, si lo trazamos, pues hacemos un protocolo de investigación y en donde ya vamos a poder evaluar los resultados, ¿no? Y lo aceptaron muy bien. Entonces fue que hice mi tesis de doctorado con ese proyecto, que ahora podemos platicar si quieren un poco más a profundidad. Ya, vamos a permitir que Miguel nos coja en la carrera, porque se quedó atrás ahorita. Entonces tú todavía estás en España. Sí, yo estaba escuchando y digo, bueno, entre un mercadólogo dado a engañar a la gente y una nutrióloga que estaba experimentando con animales, quédense hasta el final de la entrevista, por favor. O sea, no se vayan a salir. Les prometo que tiene final feliz. Sí, yo estaba en España, yo estaba ya pues terminando la carrera de administración de empresas. Me había gustado por ahí el tema de la mercadotecnia. Empecé a trabajar en una empresa de deportes famosa, que no voy a decir el nombre, pero bueno, pues ahí estuve trabajando como 7 años, creo, de vendedor de planta. Oye, hay algo con ese número, ¿no?
Ah, ¿sí? De verdad, claro. Mi compadre trabajó 7 años en una empresa de agricultura química. 7. Ah, mira. Y he vivido Es que en otros hasta- lados también. Son los ciclos de vida. Bueno, No, pues definitivamente fuera del séptimo yo ya salí corriendo, ¿no? Pero me sirvió mucho porque, pues, lamentablemente allá en España, por lo menos en mi generación, la parte de realizar la carrera no iba de la mano de una parte práctica. Y pues era exclusivamente teórico, ahí siendo administración de empresas. Pero yo la parte práctica la viví mientras trabajé. Entonces yo hice la carrera y la maestría mientras estaba trabajando, ¿no?, en esta empresa. Y entonces fue una empresa que yo agradezco mucho porque me dieron muchísima capacitación. O sea, me capacitaron muchísimo al punto que ya me ofrecían después ser capacitador de producto y de formación de ventas en distintas regiones de España. Entonces, pues yo ya después estaba encargado de formar los equipos de venta de las nuevas tiendas que se iban a abrir. Entonces, enseñarle pues todas esas estrategias de venta, enseñarle todas esas características del producto, de los lineales, de los anaqueles. O sea, hay todo un sentido para que tú como consumidor, cuando entras a un centro comercial o a un supermercado, a una tienda, estás absolutamente guiado para que vayas al sitio y consumas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que tienes libertad? Así? Sí, no, libre albedrío, ninguna. Estás absolutamente condicionado al consumo desde que dices, voy a aparcar ahí, ¿no? Entonces, ya desde fuera de la tienda ya saben cuánto vas a gastar, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero a mí esto me dio una visión práctica de lo que yo estaba estudiando. Y podía entender y podía aplicar muchas cosas y decía, pues está padre esto, ¿no? Después tuve una problemática de espalda, justo por todo el tema de estar tantas horas de pie, tantas horas de todo esto. Y recuerdo que estuve como un año de baja laboral y cuando volví me di cuenta de todo este lavado de cerebro que hace la empresa. O sea, tuviste que tomar un año sabático. Bueno, fue doloroso porque era incapacidad. Yo estaba en recuperación de una hernia de disco. Y me llevó mucho tiempo, pues prácticamente el volver a caminar, volver a aprender a coordinar, el dolor, volver a fortalecer el abdomen, ¿no? Todo esto es una operación que es delicadona. Y particularmente la mía no salió bien a la primera. Entonces, pues me llevó un tiempo de recuperación forzada, ¿no? Entonces, te das cuenta cuando vuelves otra vez al trabajo, ¿no? Y te reincorporas poco a poco. Oye, ya todo te hace ruido, ¿no? Ya ves el compromiso del 1000 por 1000 que tenías antes, de que te ponías la camiseta, de que te ponías el eslogan de la empresa, de que lo dabas todo, ¿no? De que convivías en las fiestas, en las reuniones, todo. De repente dices, madres, me lavaron el coco, ¿no? O sea, hicieron conmigo lo que quisieron, ¿no? O sea, era un producto realmente necesario porque es un joven que está en la carrera, que cuadra perfectamente con todos los intereses de la empresa y que te están formando, que te están capacitando, seguramente para puestos superiores después, ¿no? Pero cuando te pasa y te da un toque de salud de estas características, cuando vuelves, priorizas tu salud sobre estas cuestiones. Y para mí ya perdí un poco el sentido. Entonces, me salí de esto. Estuve viajando, me fui a Inglaterra a vivir un tiempo, volví y emprendimos familiarmente con un negocio, o sea, ya después de que yo había terminado la carrera y todo esto. Y mientras estábamos en esta historia, yo decidí desarrollarme, o sea, hacer la maestría. Y la maestría a mí siempre me había quedado la espinita del tema del marketing, de la mercadotecnia, como se le dice por aquí, ¿no? Y entonces decidí hacer una maestría en esto. Y por primera vez fue algo realmente atractivo para mí, porque normalmente en lo académico tú estás siguiendo un camino que estás forzado a seguir para obtener un título, para ser, pocas palabras, un ladrillo más del muro de la sociedad que está siendo demandado. Pero cuando eliges un tema que ya es el que a ti te gusta y el que a ti te apetece y el que tú ya estás diciendo, yo quiero hacer esto porque ahí sí tengo un interés propio genuino, pues ya la cosa es distinta, ¿no? Entonces ya esa maestría sí la disfruté mucho. Y sobre todo porque mis docentes eran ahora sí que directivos de empresa, ¿no? Entonces era gente que sí realmente sabía lo que estaba hablando y no eran docentes que simplemente estaban replicando lo que decía un manual, ¿no? Entonces, el cómo ellos decían todo esto y cómo transmitían esta historia a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Tengo que decir que mientras estuve en la empresa, antes de que me saliese, yo estuve durante unos años, como he comentado, de formador. Y ahí fue la primera vez que yo pues tuve la experiencia o el contacto de ser formador de equipos o de formador de personas, ¿no?, en una materia. Y a mí eso me encantó. Ese enfoque de docencia, de transmitir un conocimiento a otras personas para que les pueda ser útil, es algo que ahí de repente a mí se encendió algo, ¿no? Entonces dije, esto es algo que me gusta, ¿no? Es una forma de... Esta experiencia que te decía antes de ayudar a los demás, ¿no? Ahí en el tema de la docencia yo de repente sentí algo por ahí y dije, esto está bonito, ¿no? Terminé este tema de la maestría,
el tema del negocio familiar, pues ahora sí que se traspasó, lo cerramos, digamos. Y fue un momento de estas famosas crisis económicas que vive España continuamente en toda su historia, ¿no? Que nunca termina de salir de ahí. Y por azares del destino caigo para Mérida y voy para allá, para México. Entonces, la verdad que, honestamente, no me dejarán mentir los oyentes, la prensa amarillista mexicana o sobre México no es la mejor. Entonces mi familia se llevó las manos a la cabeza y ¿cómo te vas a ir para allá? Por favor, ¿qué te va a pasar? Tal, y todas las cosas malas. Como nos está pasando aquí ahora. Ajá. Pero la verdad es que yo siempre soy una persona, como buen ariano, bien terco, ¿no? Entonces yo, si para allá voy, lo necesito descubrir por mí mismo, ¿no? Necesito vivirlo y ver que realmente esto sea así. Y llegué a México y llegué a Cancún, llegué a Playa del Carmen, llegué a Tulum. Y todos eran sitios preciosos, todos eran sitios muy bonitos, pero eran como muy paradisíacos, ¿no? Yo decía, esto vivir en el paraíso no va conmigo. Un paraíso un poco artificial, supongo. Totalmente, turístico. totalmente, ¿no? Enfocado al dólar y al euro y realmente poco de auténtico hay en eso a nivel de sociedad mexicana, ¿no? Y de costumbres, cultura, cosmovisión, etc. Cuando llego a Mérida hace 11 años era realmente muy tranquila, ¿no? No había prácticamente tráfico, se respetaban muchos horarios, la gente era muy calmada, los precios eran otros. Y bueno, allá llego y me encanta esa ciudad, me enamoro y decido quedarme. Entonces, ¿de la ciudad? De la ciudad. No de Karen. No, Karen llegará mucho más tarde. Todavía no habíamos nacido mutuamente. Entonces, estando ahí, la verdad, y para la cereza del pastel, ¿no? Respecto a todo lo que va representando mi figura al oyente, se me abre la oportunidad laboral del sector inmobiliario. Y entonces yo empiezo en el sector inmobiliario, lo cual me permite entender mucho cuál era la dinámica y todo lo que se estaba abriendo a nivel negocio y posicionamiento y hacia dónde iba la ciudad y cómo estaba creciendo, ¿no? Y esto me permite pues tener una visión sobre todo el entorno muy particular. Pasan una serie de cosas y yo caigo en el hartazgo absoluto, como que vuelve a salir esa semillita en mí de ayudar a los demás, de eso que está ahí escondido, que por mucho que reniegues y mires para otro lado, tarde o temprano te vuelve a sacudir y te dice, es por acá, ¿no? O sea, no te desvíes. Entonces, pues me salgo obviamente todo lo del ramo inmobiliario y decido pues tratar de ponerme a dar clases en universidades, ¿no? Y empiezo a tocar puertas y se me abren las puertas de muchas universidades en Mérida. Tuve la suerte, al principio fue complicado, pero después estuve como en 4 universidades al mismo tiempo dando clase, hasta que doy en una, que es en la que estamos actualmente, en la que esta institución tiene una serie de programas comunitarios, ¿no? con las comunidades mayas, que a mí me fascina, o sea, me toca, ¿no? Me mueve mucho porque veo las desigualdades que se mueven y que se viven en la realidad a escasos 15, 10 minutos de donde uno vive. Son realidades muy distintas, ¿no? De pobreza, de desigualdades sociales, pero también de algo bien bonito que es el contacto con la naturaleza y el arraigo con la cultura y las tradiciones, ¿no? Entonces Perdona, y la interacción social misma también. Y la interacción social misma, dentro, aunque ya en una creciente deconstrucción de ese tejido social en las propias comunidades, pero sí mucho mayor que el otro, ¿no? en la ciudad. Entonces doy con un compañero universitario que él tiene un programa, o él forma parte de un programa que es de huertos de traspatio. Y entonces a mí me llama la atención esto, conozco a este señor, me dice, oye, pues sí, te puedes sumar, puedes venir sin ningún problema. Y yo le digo, yo puedo llevar a mis alumnos para allá. Y dice, sí, sin ningún problema puedes llevar a tus alumnos, ¿no? Entonces yo empiezo a llevar a todos mis alumnos, pues para que pasaran la asignatura conmigo, me los llevaba para allá, ¿no? A trabajar en los huertos de traspatio. Y los ponías a trabajar. A trabajar en las comunidades. Y hay que indicar que, según me dijiste, esta es una universidad de élite. Sí, es una universidad del norte de Mérida con un enfoque, la verdad, bastante elitista. Entonces, esto hacía ruido, pero les gustaba a los chavos, porque les sacaba de sus entornos, les sacaba de su zona de confort, de sus comodidades, de su centro comercial, ¿no? Entonces, de repente los tenías ahí hincados, rastrillando, ¿no? Plantando, colaborando con la señora, pintando, yo qué sé, haciendo todas las partes del huerto, picados de moscos hasta arriba, porque allí los moscos son diabólicos, ¿no? Sudando con el calor, que sí, todo, pero siempre al terminar la jornada, la señora de la casa
nos tenía ahí un juguito de chaya con lima, nos tenía unas empanaditas, nos tenía unas chayitas, que son unas tortillitas de maíz con chaya. Entonces, siempre había un momento de convivencia y entonces los chavos siempre se llevaban esa reconexión, primero de trabajar comunitariamente todos en una comunidad maya que es muy alejada de las realidades de ellos y luego una convivencia en comunidad en la que todos disfrutaban, ¿no? Un final de, oye, pues hicimos algo padre, colaboramos, convivimos y bueno, nos llevamos esto, ¿no? Sembrabas una semillita pequeña, ¿no? Pero era increíble al final del curso escuchar, se hace como una encuesta, ¿no? De los chavos y siempre lo que más agradecían eran esos momentos de convivencia en las comunidades, ¿no? Entonces era un momento que decía, de lo que más me gustó de esta asignatura fue el poder, y eso yo me lo llevaba 1 o 2 fines de semana durante todo el semestre, era el haber podido convivir, el haber estado, el haber ayudado en las comunidades de alguna forma, ¿no? Aunque era algo muy, muy leve, ¿no? Pero era una experiencia que sembrabas ahí algo, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Luego vienen más cosas, no sé si... Entonces ahora Karen nos va a contar qué es la chaya, porque mucha gente no sabe. Sí, bueno, la chaya es una hoja de un arbusto que se consume, he visto que no solamente en la península de Yucatán, también se consume en Guatemala, por ejemplo, la vi y que se consume, y se prepara, se usa mucho como la espinaca. Entonces se puede mezclar con huevos, se puede hacer también un agua, es decir, mezclada con algún cítrico, queda muy rica, o con piña, por ejemplo. Entonces se puede comer tanto, bueno, siempre se tiene que pasar por agua porque parece que tiene ahí un componente medio tóxico. Tiene oxalatos. Tiene oxalatos, sí. Tiene una fuerte cantidad de oxalatos, ajá. Pero al parecer, pasado por agua caliente, se van y es... Oye, y es trepadora, me parece, la chaya. No. Bueno, la que se da en Yucatán no. No, es un arbusto. Es un arbusto, se crece como mala hierba, o sea, tú la podas y sigue creciendo, pero no. Y es una hoja grande, verde oscuro. Así es. Yo la he visto aquí en Esmeraldas, pero no estoy seguro si la gente la tenía porque la estaba usando o solamente llegó como ornamental, pero donde la he comido realmente fue en Yucatán. Ah, mira. Efectivamente. Y en Guatemala también, sí. Sí. Bueno, entonces, perdona el paréntesis enciclopédico, continuemos. Tú ahorita ya entraste a la misma universidad. Entré a la misma universidad donde nos conocimos, por cierto. Ahí se dio el amor entre profesores. ¿Y eso es permitido? Pueden cortar esto. No, díganos si hay que cortar. No es prohibido, de hecho. No es prohibido. No. Ah, ya, entonces no hay que cortar, Felipe. Bueno, entonces entro a esta universidad, a un grupo de investigación y realizo un protocolo con este programa que iba a ser comunitario y lo hacemos con un protocolo de investigación. ¿Y de qué se trata? Lo hacemos, bueno, en medicina es un ensayo clínico que es un ensayo clínico significa un experimento en humanos. Esta vez no iba a experimentar con una sustancia, sino con un modelo educativo, ¿no? Entonces, bueno, primero era hacer un modelo educativo en diabetes que se apoyara de personas que viven con diabetes, ¿de acuerdo? Entonces, esto fue un poquito copiado, aprendido de un modelo estadounidense, de unas doctoras que el modelo se llama modelo de educación en diabetes entre pares, ¿de acuerdo? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Obviamente, pues hicimos muchas adaptaciones porque pues no es lo mismo. La comunidad se había probado en comunidad hispanoamericana en Estados Unidos, pero pues aquí las condiciones eran muy diferentes, ¿no? Entonces hicimos algunas adaptaciones y en este modelo lo que se hace es primero hacer una capacitación a personas que viven con diabetes para que, con ciertas características, para que ellas después puedan acompañar a grupos de otras personas que viven con diabetes, ¿de acuerdo? Y una vez que se hace esta capacitación, se comienza un programa de educación en diabetes facilitado por profesionistas en salud, en diabetes, en nutrición. Y entonces el modelo o el experimento consistía en hacer 2 grupos. Uno que tuviera únicamente la educación por profesionistas,
y un seguimiento, y otro que tuviera la educación por profesionistas más reuniones entre pares, es decir, reuniones en donde no hubiera profesionistas de la salud, sino únicamente personas que viven con diabetes con sus pares que ya fueron formados, ¿sí? Y tuvieran conversaciones sobre los retos de vivir con la enfermedad. Entonces no se necesita otro facilitador externo porque ya hay personas con diabetes que se han formado en la metodología, eso quiere decir ya. Y esto es un poco como Alcohólicos Anónimos. Exactamente, sí. Grupos de apoyo mutuo. Este es el grupo de apoyo mutuo, así es. Entonces, nosotros, hay una proteína que dice cómo está el azúcar en sangre de una persona, de cualquier persona, que es como decimos en medicina, el estándar de oro de evaluación de la diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando tú mides el azúcar en la sangre como instantánea, que te dice cómo está tu azúcar en este momento, ¿no? Este parámetro, sin embargo, es una proteína que guarda la información, digámoslo así, de 3 meses atrás. De cómo ha estado en promedio tu azúcar 3 meses atrás. Entonces, ese parámetro se utiliza para evaluar pues la situación de glucosa o de azúcar en sangre en una persona. Nosotros cuando hicimos esta prueba en ambos grupos, ¿no? El grupo que iba, estos grupos se dividieron al azar, ¿no? Unos iban a recibir el apoyo de pares y el otro únicamente el programa educativo por profesionistas. Y entonces hicimos la medición inicial de cómo estaba su azúcar en sangre. Y bueno, un parámetro normal es menor a 6 de hemoglobina glucosilada. Una persona que vive con diabetes pues espera que esté en menos de 7, ¿no? Una cifra problemática pues es mayor a partir de 8. Ya más de 8 pues es muy problemática y esto puede llegar hasta 14, que es muy, significa que tienes la glucosa en promedio en 500, ¿no? Cuando normalmente es 100 más o menos lo que tienes que tener. Bueno, pues resulta que las comunidades en las que medimos tenían una hemoglobina glucosilada de 9 inicialmente en promedio. Es decir, vivían con una glucosa de más de 200 todo el tiempo. Pero esto eran las personas que tenían diabetes. Exactamente, personas que tenían diabetes. ¿Y qué porcentaje más o menos de la comunidad? Solo, o sea, más que el número, quisiera saber si es alto el porcentaje de personas en las comunidades mayas que sufren de diabetes. Muy alto. Muy alto. Y esto, como platicamos hace rato, tiene un origen que no es genético, a pesar de que hay muchos investigadores, he escuchado investigadores de la UNAM, que es una institución muy reconocida en México, que dicen que el problema de los mayas es un problema genético, pero vamos, si tú ves las condiciones sociales, pues evidentemente es un problema que está muy relacionado con la pobreza y con el consumo de embotellados, de refrescos embotellados, ¿no? Me decías que se puso una planta de hecho de soda y desde ahí la cosa empeoró. Así es. Una marca famosa de soda. De nadie se imaginará cuál. Nadie sabe cuál y eso domina la vida social. Eso me recuerda a lo que decía nuestra compañera Gabriela Borja en uno de los episodios anteriores, cuando ella decía, todo problema ecológico es en realidad un problema social. Totalmente. Yo creo que esa frase se puede adaptar a distintos todo problema de salud es un problema social. Es un problema social. Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente. En ese entonces se había hecho una encuesta se han hecho encuestas nacionales de salud y se ha evaluado la prevalencia de diabetes. En ese entonces se había evaluado la prevalencia de acuerdo a el diagnóstico que tenían las personas. Es decir, se preguntaba a las personas, oye, ¿tú vives con diabetes? Sí, no. Entonces, de acuerdo a eso se sacó una estadística. Y con esa estadística, preguntando a las personas, se había sacado que más o menos un 10% de las personas adultas vivían con diabetes. ¿Eso en qué año? Eso fue en el 2014, en el 2014 más o menos. Después se hizo la misma encuesta, pero esta vez ya haciendo la evaluación directa, es decir, haciendo el pinchazo y viendo si tenía azúcar alta o no. Ahí, por supuesto, la prevalencia aumentó y se vio que más o menos un 50% de las personas que viven con diabetes no lo saben en Yucatán. ¡Qué bestia! Sí. Entonces, ahorita, ¿pero porque son formas suaves de diabetes o algo así? Lo que pasa es que la diabetes es una enfermedad silenciosa. O sea, los síntomas son dolor de cabeza, que después te vas acostumbrando. Entonces, después tú, al principio te empieza a dolor de la cabeza, pero después ya eso se pasa y se va acostumbrando uno a tener una azúcar. Como el margen de tolerancia aumenta. Así es, así es. Entonces, hay personas que nosotros nos encontramos me acuerdo mucho de un jovencito de 30 años que tenía una glucemia de 500 a los 30 años.
¿no? Este 500 es altísima. Ujú. Entonces, y él no se sabía que vivía con diabetes, ¿no? O sea que yo puedo tener diabetes y ni saber. Sí, Ajá. puede, o sea, bueno, claro, hay también algunos signos, por ejemplo, la obesidad es uno de los principales causantes de la diabetes, y bueno, sí, sobre todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, es muy silenciosa la enfermedad, así como la hipertensión. Entonces, pues, sí, ya sabíamos que Yucatán era un estado con alta prevalencia de diabetes y por eso es que nos enfocamos también a esa enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, vimos que pues tuvieron 9 de hemoglobina glucosilada, entonces tenían muy alta ya sabíamos porque eran personas que viven con diabetes. Desafortunadamente, el sistema tradicional de atención a la salud es muy enfocado en dar medicamentos, ¿no? Esa es como casi prácticamente la única Función que tiene. Sí. Entonces, cuando es una enfermedad originada de un origen social, por supuesto, alimentario, ¿no? Que tiene que ver también con, bueno, la activación física, la cuestión emocional, ¿no? Entonces, pero el enfoque o el tratamiento era única y meramente, y en ese entonces un solo tipo. En el 2014 prácticamente solo era la metformina la que se daba en las clínicas, ¿no? Y la metformina además es un medicamento que cae muy mal por lo menos a los latinos. Parece que nos cae muy mal ese medicamento, tenemos mucha intolerancia, ¿no? Entonces pues la gente le caía mal y lo dejaba. Entonces el único tratamiento que se tenía y la gente no lo tomaba porque pues le caía muy mal, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este experimento y resulta que a los 8 meses ambos grupos bajaron su hemoglobina glucosilada, cercana a 7, que es un valor que es el deseable para una persona que tiene diabetes, pero bajaron más las personas que fueron acompañadas por sus pares que viven con diabetes, que son de su misma comunidad, hablan el mismo idioma, ¿no? Que es la lengua maya, y que se sentaron a conversar durante todos estos 8 meses en reuniones semanales sobre cómo vivir con la enfermedad, los retos, la familia, las emociones. Perdóname, pero voy a hacer un comentario sangrón. Okay. A mí muchas veces me sorprende cómo la academia descubre con bombos y platillos cosas que para el resto de nosotros son tan evidentes. O sea, tengo un doctor que vino a la ciudad, que no me conoce, que no le conozco, me da recomendaciones, bueno, sí me voy a recuperar. Tengo además del doctor que está ahí viendo que todo salga bien, mis vecinos, compañeros, mi abuelita, que me dicen cómo han logrado sobrevivir con esto, qué está pasando, me siento acompañado. Pero qué bueno que hayan hecho ese trabajo de investigación, Karen, y que lo hayan podido demostrar en el cuadradito que la academia entiende. Sí, es lo que comentábamos, ¿no? La medicina, y así se dice tal cual, la medicina es basada en evidencias. Ajá. Y las evidencias válidas para la ciencia actualmente son los artículos publicados en una revista científica. Si no, no es evidencia. No es evidencia la historia de la abuela o las historias de los pueblos, ¿no? Eso no es evidencia. Entonces, por eso las hierbas, eso no hay evidencia científica de que funcionen, a pesar de que le ha funcionado y han curado a comunidades durante centenas de años, ¿no? Entonces, bueno, fue gracias a esto que efectivamente pues pudimos documentar, que empezamos ya a tener, o sea, que se nos vio con seriedad al grupo, ¿no? Por lo menos dentro de la propia universidad, y que empezamos ya a partir de ahí un proyecto de educación para la salud. En eso estás ahorita trabajando. Ahorita trabajo en eso. Entonces yo creo que el fragmento final contigo va a ser que nos cuentes cómo está funcionando y cómo te proyectas a futuro. De acuerdo. Ahorita vamos a volver con Miguel para avanzar hasta lo que estás haciendo ahora y dejar igualmente para el último segmento del cara al futuro. Bueno, yo me había quedado en las asignaturas estas de Huertos de Tlaxpatio. Una de las cosas que nos llamaba la atención en aquel entonces es que los tlaxpatios de las comunidades mayas, de las casas de la gente de la comunidad maya, son enormes. O sea, hay mucha gente de zonas altas o elitistas no tienen un traspatio esas características, ¿no? O sea, son metros cuadrados mucho más limitados. Entonces el traspatio de la gente de comunidad maya era muy largo, muy extenso y estaba sembrado, ¿no? O sea, tenía cítricos, tenía limón, tenía naranja agria, obviamente tenía el tema de la chaya, tenía mango, tenía aguacate, hay un montón de frutas locales que son desconocidas para muchos, incluso para mí, ¿no? Que tienen
diversidad de características. Y nosotros llegamos allí y esa fruta pues estaba en el suelo, estaba pudriéndose, ¿no? O sea, estaba abandonada. Y yo, con mi enfoque de merca, ¿no? Veía que las comunidades mayas lo que más radicaba era estas tienditas de esta marca de soda, ¿no? Entonces estaban posicionadas una logística magnífica, ¿no? Un posicionamiento de venta excelente en todas las comunidades, ¿no? Entonces llegabas allá y veías que tenía todas las unidades de negocio de esta empresa, pues tienes el agua, tienes la leche, tienes jugos y tienes obviamente la soda, ¿no? Y de todos los productos el más barato es la soda. Entonces obviamente a mí esto me llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible que la soda sea más barata que la leche, que el jugo, ¿no? O que el propio agua, ¿no? Entonces, pues, la propia unidades de negocio de la empresa, entonces ella posicionaba como lo más barato la soda para que la gente demandase soda, ¿no? Entonces esto es algo que va explicando y va llevando también un camino de la situación que explica Karen, ¿no? Esto a mí desde el punto de vista de merca me chocaba mucho porque puede que lo hayas estudiado, pero ahí es donde nace el pensamiento crítico de uno, ¿no? Uno puede estar de acuerdo en esto. Esto es una maravilla, ¿no? Desde el punto de vista de mercadotecnia lo está haciendo genial, ¿no? Hay que aplaudirlo. Pero dentro, si tienes algo que te mueve, dices esto es realmente perverso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se esté haciendo esto a un país completo? No hablamos de un estado, ¿no? Perdón, al mundo. Bueno, sí, al mundo, pero no es tan palpable, Javier, no es tan palpable en España, por ejemplo. No lo ves, no se visibiliza de esta forma porque vives en otras dinámicas. Acá es muy notable porque sí ves la diferencia, la brecha norte-sur famosa, ¿no? Las desigualdades sociales, y ves esa aspiración de la gente que menos recursos tiene, que quiere parecerse de alguna forma o llevar un nivel de vida o un estilo de vida que es el que la marca promueve a través de la mercadotecnia. Entonces, el consumo de este producto me hace de cierta forma acercarme a ese estilo de vida. Estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo quiero pincharte con una cosa. Por favor. Sin embargo, en Europa no consigues un jugo de fruta sí, fresca. totalmente. Ni uno. ¿No? Totalmente. Lo que allá creen que es jugo es una botella pasteurizada. Coincido, y lleno de azúcar, ¿no? Y lleno de azúcar. Es más, la estrategia que ha habido en México respecto al tema de los sellos y la penalización fiscal a los refrescos, a las sodas, no se ha conseguido en Europa, ha sido echada para atrás, ¿no? Entonces te das cuenta del poder de las refresqueras, ¿no? O sea, es algo que dices, wow, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto me sacudía, ¿no? En estos inicios. Perdón, otra pregunta. ¿Ahí ya se conocían? No. Todavía no se nos conocían. Todavía no nos conocíamos. Porque ya está confluyendo. Más o menos, o sea, date cuenta que ella sí estaba llevando ya este programa y los dos ya estábamos formando parte de la universidad, pero no habíamos coincidido todavía. A mí se me abre la oportunidad finalmente, ¿no?, de entrar como maestro de mercadotecnia. Y entonces, cuando yo entro como maestro de mercadotecnia, yo lo primero que pregunto a la dirección es si yo puedo sacar a los chavos, me los puedo llevar para que tengan experimentos, ¿no? Y vean las estrategias de la merca y todo esto. Sí, por supuesto. De hecho, tenemos convenios con las refresqueras, tal, y con no sé qué, para que los vayas y vean todo eso. Es una salida común que se hace, ¿no? A la fábrica de la cola. Bueno. Entonces, a mí, yo obviamente estaba deseando sembrar la semilla de la discordia en la mente de los jóvenes, ¿no? O sea, yo iba por otro lado, ¿no? O sea, a mí me van a echar, pero merecerá la pena esto. Entonces, lo primero que hago, obviamente, es generar un contenido académico a los chavos para que entiendan las estrategias, para que las sepan aplicar. Pero me los llevé a la primera salida que me los llevé fue, recuerdo, a un mercado de frutas y verduras de una comunidad, donde obviamente, háganse la idea los oyentes, de cualquier mercado de una comunidad que no tiene los precios puestos, que no tiene los anaqueles bonitos, que no tiene el posicionamiento de la fruta, que la fruta no es la más bonita, ¿no? Que los insectos andan por todos lados, que a la hora de cobrar pues le faltan una serie de estrategias, que no tiene, por supuesto, un montón de cuestiones a nivel de mercadotecnia, ¿no?, para impulsar ese negocio local. Y entonces yo me llevo a los chavos para allá. Y los chavos, y obviamente yo ya conocía al dueño del mercado. Le pregunté, obviamente le dije, ¿te importa? Sí, sí, por favor, tráelos. Entonces me llevó a los chavos, me llevó al salón para allá y le aplicamos una consultoría de mercadotecnia y empresarial al señor durante todo el semestre. ¿Pero este era un señor que manejaba el mercado de alguna manera? Era el dueño del puesto de frutas y verduras del mercado. Ya. ¿Sí? Ajá. Lo que pasa es que él tenía prácticamente del espacio, tiene medio
medio espacio, ¿no? Completo. Ya, entonces aquí está lo del unicornio que yo dije antes. Un mercadotecnista con conciencia social. Es un unicornio, o sea, es lo que hemos pasado buscando aquí ya 2 décadas. Hay muchas personas que le hace ruido esta situación, ¿no? La merca no siempre es, lamentablemente es una muy buena ciencia, ¿no? Pues para potenciar ventas, y ha sido muy bien aprovechado por la industria, por la empresa, ¿no? En un enfoque de consumo continuo, ¿no? Pero eso no significa que no sea necesaria también para muchos productores, para muchos emprendedores sociales, para mucha gente de las comunidades que está deseando salir y abrirse y posicionar su negocio o su producto familiar, pero no tiene cómo y no tiene esas herramientas, ¿no? Entonces, para hacerte el cuento corto, le hicimos esta consultoría social al señor. Este fue un mercado. Después lo invitamos, obviamente, al salón de clase, después de que ya te habíamos desarrollado todo, y en una clase muy vivencial de 1 a 1 con los equipos y el señor, se le fueron dando todas las estrategias. Las estrategias obviamente se le entregaron, y además fueron una cuestión muy importante, fueron entregadas en una misma línea de entendimiento con el interlocutor. O sea, no podemos hablar de academia y un grado académico y de lenguaje con gente de las comunidades que seguramente no te va a entender y, oye, ¿qué me estás queriendo decir? No sé qué quieres decir con esto. Entonces, algo en lo que absolutamente insistimos mucho fue en que todo el enfoque del desarrollo de estas estrategias fuesen absolutamente comprensibles y desarrollables, tanto por el bolsillo del señor como por sus capacidades y de comprensión, ¿no? Entonces esto fue magnífico. O sea, tú después llegabas bueno, el señor fue extremadamente listo porque él entendió después de esta consultoría que tenía distintos nichos de mercado, ¿no? Entonces él decía, bueno, yo me voy a seguir dando con este punto de venta, me voy a seguir dando a la gente de la comunidad, pero voy a abrir, ¿no?, otro punto de venta para los extranjeros que viven en esta comunidad, donde voy a poner todo esto y el precio de venta de la fruta y la verdura las voy a poner a otro nivel económico. Y entonces el señor, la verdad, fue muy bonito, porque a día de hoy tú lo ves y toda la familia, yo no digo que sea consecuencia de esto, ni mucho menos, ¿no? Pero se le dio un push y él tiene un desarrollo ahora mismo de su negocio familiar que es espectacular, ¿no? Pues esto fue la primera. O sea, la segunda, para que te das una idea, fue con una fondita, con una comida, que era una vecina, doña Tommy, y ella tenía la puerta de su casa abierta y ahí tenía 2 mesas y ahí ofrecía las comidas, ¿no? Como acá en Ecuador creo que le llaman el almuerzo, ¿no? Que era un primer plato, segundo plato, todo por un precio muy económico, ¿no? Un menú del día. Entonces, pero pues ella tenía la misma problemática, ¿no? No tenía todo este enfoque de, bueno, ¿cómo posiciono mi negocio? ¿Cómo le hago un rótulo? ¿Cómo le pongo una marca? ¿Cómo le pongo, cómo lo hago más accesible a que la gente venga acá a consumir, ¿no? Y que esto me ayude a mí, a mi familia, ¿no? A desarrollarme y a poder tener unos ingresos. Entonces, pues, dicho y hecho, ¿no? El siguiente semestre me agarré a todos los chavos y vámonos a comer con doña Tommy, ¿no? Y ahí nos fuimos a comer con ella y hicimos lo mismo, ¿no? Lo mismo exactamente. Y bueno, después apoyamos también a un chavo que tenía... Él era un alumno de la universidad que tenía... Su familia hacían guayaberas. Las camisas guayaberas, ¿no? Que son tan famosas allá en el estado de Yucatán. Entonces, pues toda la familia maquilaba estas camisas, ¿no? Entonces, la tía hacía las mangas, yo qué sé, la otra tía política hacía los botones, la otra hacía... Entre todo el pueblo completo maquilaban las guayaberas y se vendían para grandes almacenes, ¿no? Entonces, les macheteaba mucho el precio. Que a veces este chavo que estaba estudiando administración de empresas, yo lo conocí y le dije, oye, ¿te gustaría formar parte de una consultoría, ¿no? Y absolutamente gratis, te vamos a dar un acompañamiento durante el semestre y te vamos a dar toda la estrategia. Por favor, maestro. Y entonces, pues lo hicimos con él y con la buena suerte que este chavo, pues es bien pilas, y aprovechó esto, lo implementó en su negocio y el siguiente semestre me volvió a buscar. Entonces lo volvimos a hacer. Y el siguiente semestre me volvió a buscar, lo volvimos a hacer. Y así semestre tras semestre, grupos distintos de alumnos, pero con la misma persona, le fuimos apoyando y el posicionamiento de esa empresa, la llevó a muy buen nivel, ¿no? A la fecha ya tiene su punto de venta, tiene su local, vende en plataformas a nivel nacional e internacional. Entonces no vuelvo a lo mismo, ¿no? No fue consecuencia ni mucho menos de lo que nosotros hicimos,
Pero sí sembramos una semillita ahí, sí apoyamos a estas personas y sí dimos esta consultoría social, este plan de marketing, este business plan también y todo esto, pues obviamente de forma gratuita, ¿no? ¿Qué le gustó más a los chavos? Además, la asignatura era una asignatura que era interdisciplinaria. Y ahí es donde más o menos empieza a chocar también con lo de Karen, ¿no? Porque yo tenía también ahí nutriólogos, tenía también psicólogos, médicos, administración, ingenieros, ¿no? O sea, hay de todo, ¿no? Entonces cada quien de repente se le empieza a encender esta bombillita de que, oye, esto yo lo puedo llevar a mi disciplina también, ¿no? Y desde mi disciplina también tal vez poder generar un enfoque de emprendimiento social, ¿no? Para que de alguna forma el negocio que yo vaya a hacer también integre a las comunidades de alguna manera, ¿no? Entonces, eso está padre. Y hasta ahí llegamos más o menos en el desarrollo de estas clases, Después se han desarrollado otras asignaturas también con un enfoque similar, pero siempre ha sido con el enfoque de generar un pensamiento crítico a los chavos, ¿no? De que se muevan un poco de su zona de confort y de que vean que hay una forma distinta de hacer las cosas. Yo quería preguntarte cómo reaccionan los estudiantes, porque la mayoría de tus estudiantes, entiendo, son gente de élite, de hecho, sí, que nunca en la vida se hubieran imaginado que van a hacer esto. Y lo mismo, algo parecido me contaba Karen también. Nunca se hubieran imaginado seguramente a meterse en un mercado de pueblo, ni sentarse en una fonda económica de estas a echarse un frijol con puerco, que sí se lo comen a diario, o sea, todas las semanas, porque forma parte de la dieta yucateca, pero no en esos sitios, ¿no? Entonces, te digo, de repente llegaban con su auto último modelo y se paraban en la fondita, ¿no? Y era así algo como que... entonces sí los movía, los sacudía mucho porque los sacas de sus zonas de confort y esto les generaba un conflicto, ¿no? Pero como veían una utilidad en el hecho de poder implementar las estrategias que habían entendido y que habían aprendido en clase, el hecho de decir, bueno, puedo aprender a aplicar esto para ayudar a la gente, ¿no? Eso les gustaba mucho y entonces eso es algo que quedó ahí. Después con otro grupo, por ejemplo, en Yucatán se hacen muchas cosas, ¿no? Hay mucha producción de miel, mucha producción, y con la miel vienen muchos derivados, ¿no? Vienen caramelos, jarabes, vienen un montón de cosas. Hay mucha producción de habanero, entonces con el habanero también viene un montón de cosas, el ají. Entonces ahí también ayudamos con este mismo enfoque, ayudamos a unas señoras que hacían una salsa de habanero deliciosa, pero hace cuenta que la hacían y la vendían en su pueblo, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos de la mano con ellas, les ayudamos a conseguir pues todo el embotellado, todo el etiquetado. Los chavos se prestaron a tratar de conseguirles la logística para los distintos puntos de venta en la ciudad, porque ellas son personas con recursos muy limitados en las comunidades. Claro, yo ya tengo mi producto etiquetado y lo tengo, y es un producto maravilloso y empacado y todo, pero ¿cómo lo llevo a un punto de venta en la ciudad? Sí, como el mero hecho de desplazarme, ya no tengo recursos para eso, ¿no? Pues los chavos se prestaron mucho a todo esto y se generó toda una dinámica en la que ellos eran los primeros que estaban encantados a ver cómo hacemos por ayudar más a estas personas, ¿no? Qué chévere. Entonces, Karen, ¿cómo se acaba tejiendo esto? A ver, bueno, ya que teníamos una evidencia científica de que el apoyo de los pares o las propias personas de la comunidad ayuda y beneficia y disminuye los niveles, en este caso, de glucosa en la sangre, a diferencia de lo que no se puede. Vamos, en México ha sido una situación muy grave, muy problemática, al grado de que los extranjeros, sobre todo en Yucatán, ¿no? Los extranjeros que llegan a Yucatán, los europeos, dicen, oye, ¿por qué hay tantas personas amputadas aquí si aquí no ha habido una guerra? ¿No? Wow. Sí, a ese grado. No, están amputadas por consecuencia de la diabetes, ¿no? Una diabetes mal controlada, porque además, déjame decirte que una diabetes que empieza, a diferencia de lo que dicen muchos médicos o lo que dice la ciencia, sí es reversible. O sea, la ciencia dice que no, que una vez que tienes diabetes ya es para toda la vida, que tienes que tomar medicamentos, y eso no es cierto, lo hemos comprobado, ¿no? Si tú cambias, claro, tienes que hacer un cambio radical en tu alimentación, en tu activación física, principalmente, puedes revertir la enfermedad, ¿no? Cuando esté iniciando. Y se puede controlar muy bien. O sea, es una enfermedad que se controla, se puede controlar adecuadamente, con cuestiones que podríamos decir sencillas, pero que en realidad son complejas, porque vivimos en un entorno diabetogénico, como decimos, ¿no? Con este acceso a los embotellados, principalmente en Yucatán, son los embotellados los que han causado mucho daño. De repente los mismos nutricionistas, ¿no? Dicen, no, hay que bajarle a la tortilla. No es cierto. No es, de hecho, el consumo de tortilla ha disminuido muchísimo.
en México. Eso dicen, que hay que rebajar la tortilla. Así es. Sí. Ay, O al mango, no comas tanto mango, ¿no? Porque el mango tiene mucho azúcar, muchas calorías, ¿no? Y la gente que sale graduada de la universidad les manda a comer salmón a las comunidades indígenas. Eso está pasando aquí. Sí. Es una problemática de verdad de una desinformación de parte de los estudiantes de nutrición, y no los estudiantes, en realidad los profesores y el sistema, la currícula, por lo menos en nutrición, que no tiene esta enseñanza de las cuestiones regionales. Precisamente como la nutrición, al igual que muchas ciencias médicas, se basa en evidencias, y la evidencia no se genera en nuestros países latinoamericanos, sino que se genera en lugares muy alejados, otros continentes, otra población, caucásica principalmente, con otra forma de alimentación. Entonces, pues claro, lo que tienes el acceso y las enciclopedias de alimentos quizás, o las bases de datos de alimentos, pues no son regionales, ya son pues mundiales. Entonces, un fenómeno que a mí me choca mucho, ¿no? Es estas plantas que se ponen de moda, como la matcha ahorita, ¿no? El té matcha, que todos los jóvenes, sí, vamos a tomarlo, pero no conocen lo que se da en su patio, que es el zacate limón, que es delicioso, es exquisito, ¿no? Un aroma, no sé cómo se llama este zacate limón, es un té muy aromático del té de limón, famoso té de limón, que en todo México se da como mala hierba, ¿no? Y es exquisito, pero la gente no, por lo menos los estudiantes de nutrición no lo conocen, ¿no? Y muchos productos regionales no conocen ni conocen sus propiedades. Sí hay esfuerzos de las universidades locales por dar a conocer las propiedades, pero son evidencias que se quedan en la biblioteca de la universidad, ¿no? No se hacen tan famosos como estas revistas científicas que se difunden también con la mercadotecnia, ¿no? Que se le da más difusión a estos productos científicos que vienen de otros lados, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente ese desconocimiento hace barbaridades como hacer menús basados en una dieta mediterránea, por ejemplo, que no son productos que se consumen y que más ni siquiera nos hacen bien, porque tenemos ahí sí otra microbiota que no es tolerante a muchas cosas que vienen en la dieta mediterránea, como los embutidos, por ejemplo, ¿no? Claro, porque además hay una confusión respecto a qué es la dieta mediterránea. Acá, cuando te hablan de dieta mediterránea, básicamente es ensalada y pescado, ¿no? Y cuando estás allá en el Mediterráneo se come una cantidad de charcutería impresionante y queso, ¿no? Y ni siquiera es verdadero el dato. Así es, sí, hay mucha desinformación respecto a eso. Y desafortunadamente entonces los menús se crean con un sistema también global, ¿no? de alimentos, que no necesariamente son los productos más accesibles en ciertas regiones de nuestro país, ¿no? Pero pues eso, con este programa también es algo que hemos trabajado con estudiantes primero empezamos con estudiantes de nutrición del último semestre, actualmente estudiantes de ciencias de la salud, para poner un poquito de contexto ya, tenemos un programa de prácticas interdisciplinarias en educación para la salud. A partir de esta evidencia que logramos generar, pues nos dimos a la tarea junto con la escuela en la que trabajo, que es la Escuela de Ciencias de la Salud de la universidad, de que pues todos los estudiantes pudieran hacer por lo menos un semestre de prácticas en las comunidades cercanas a la ciudad, facilitando sesiones educativas junto con estas pares comunitarios que ya estaban formados. Entonces se trabaja en conjunto con los pares comunitarios o los líderes, en realidad todas son mujeres, las lideresas comunitarias en salud. Ahora trabajamos estudiantes de últimos semestres de medicina, nutrición y fisioterapia con las lideresas comunitarias, y entre este equipo mixto, ¿no? Intercultural también, facilitan sesiones educativas a la comunidad. Por supuesto, ha sido todo un proceso de 10 años, ¿no? Hasta llegar a este nivel en el que te comentaba hace rato. Ahora las lideresas comunitarias en salud son quienes evalúan las prácticas de los estudiantes de medicina, nutrición y fisioterapia. Wow, es increíble. Pero ya no es solo enfocado en diabetes. No. Yeah. Efectivamente, eso fue al inicio. Hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo junto con la comunidad. Nuestro equipo está integrado por las lideresas comunitarias, docentes, estudiantes y la propia comunidad, en las comunidades en las que trabajamos. Ahorita trabajamos en más de 20 comunidades en Yucatán, ¿no? Y con ellos hemos ido aprendiendo, por ejemplo, un aprendizaje muy fuerte que nos dijeron las comunidades fue: oye, ¿por qué estás dirigiendo este programa solamente a personas que viven con diabetes? Cuando lo que se da aquí
importa a toda la comunidad, a los hijos, porque son nuestros hijos que, si bien ahorita no tienen diabetes, si siguen alimentándose así o teniendo este estilo de vida, van a tener diabetes, ¿no? Nuestra vecina, que yo le estoy contando lo que estamos estudiando, dice, oye, es muy interesante. Y le digo, si no tienes diabetes, pues no puedes venir porque es exclusivo para personas que viven con diabetes. Y entonces dijimos, no, eso fue a lo mejor, sí, efectivamente, invitamos a un primer proceso que fue este ensayo clínico, porque nosotros queríamos hacer este experimento con personas que viven con una enfermedad crónica, ¿no? Pero en realidad, ya que dejamos ese estudio que duró 8 meses y que ya comprobamos esto, dijimos, no, claro, esto está abierto a toda la comunidad y ya no va a ser solamente enfocado a diabetes, sino principalmente en enfermedades crónicas, porque son las que están pues matando tal cual a nuestra sociedad, pero enfocado a la prevención, sobre todo a la prevención. Exacto, y te quería mencionar, evidentemente, huelga decirlo, son comunidades indígenas, mayas. Y lo que hemos descubierto acá, sabemos acá, es que el enfoque de la medicina indígena es la prevención. Siempre va a la prevención en realidad. Pero tú también mencionabas que el enfoque que están aplicando ahorita ni siquiera es solamente a la salud nutricional física, digamos así, sino que es un enfoque integral que incluye lo emocional también. Así es. Hemos hecho, que yo digo que es la combinación muy adecuada para un programa de educación en salud con este enfoque preventivo, que es la combinación de nutricionista y psicóloga. ¿Por qué? Porque creo que esas dos carreras, bueno, por supuesto se complementan. Hay un problema, o la situación emocional no está alejada, sino es quizás gran causante de la situación también de salud, ¿no? de las familias. Entonces, efectivamente, cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, necesitamos apoyo de psicología. Y también una psicología que tenga un enfoque social. Entonces, ahora el siguiente paso, que a lo mejor estoy adelantándome un poquito, pero justo a partir de que supimos de esta problemática y a lo mejor volviendo un poco, ¿qué es lo que algo que nos intrigaba? Porque, como te decía, en los grupos de ayuda mutua, pues no había profesionistas de la salud. Entonces decíamos, ¿qué se habla allá? Porque nos decían, pero ¿cómo es que mejoró más ese grupo? ¿De qué se hablaba? Bueno, la instrucción que se tenía era de hablar de la enfermedad, ¿no? De que compartieran experiencias de la enfermedad, qué les había resultado, qué no les había resultado, y entre todos fueran construyendo el conocimiento, ¿no? Un proceso de enseñanza-aprendizaje entre todos. Entonces, ya cuando les preguntamos a las lideresas, oye, ¿de qué hablas en tu grupo? Principalmente de las cuestiones emocionales de vivir con la enfermedad. Algo que nos hemos dado cuenta es que una persona que es diagnosticada, por supuesto, en el centro de salud por un médica, de que tiene diabetes, en Yucatán por lo menos pasan 2 cosas. Si es hombre, se va a la cantidad y no sale en 3 días. Y si es mujer, decimos, se va a la hamaca y no se levanta de su hamaca en 3 días de la depresión. Es decir, desde dar la noticia, lejos de ayudar o de motivar a realizar cambios, la noticia es devastadora a nivel emocional, ¿no? Entonces también en hablar con otras personas que pasaron por lo mismo. Oye, ¿tú también pasaste por esto? Sí, no soy la única, porque además de repente suele ser un tema tabú. No le digas a nadie que tengo diabetes, ¿no? Porque me van a mirar mal, ¿no? O me van a empezar a prohibir cosas, me van a juzgar por lo que como. Entonces, desde la familia entonces el comenzar a hablar de esto, muchas veces, y por eso vamos a empezar un tema de capacitar a las lideresas en primeros auxilios emocionales, porque en muchas sesiones se sale llorando de ahí, ¿no? Claro, todas las personas son adultas, entonces se sabe acompañar también allá, o se acompañan, a lo mejor tenemos ese instinto de acompañar a las personas cuando hay una situación de crisis emocional, ¿no? Cuando somos adultos. Entonces, pues eso ayuda. Eso nos ha dicho que, pues, de lo más significativo que han encontrado en los grupos de ayuda mutua, estos grupos de diálogo, es este apoyo emocional, ¿no? Pero de repente está muy cargado para las lideresas. Entonces también se ha solicitado ayuda para, pues, toda esta carga emocional que se da y que ellas tienen que, pues, estar escuchando, estar viviendo. Me encantó la frase primeros auxilios emocionales. Yo estoy también reenfocando parte de mi energía laboral hacia este tema del apoyo psicoemocional. Es un proceso bellísimo lo que estás describiendo. Sí, felicidades. Y me hace pensar, ya no nos queda mucho tiempo, pero yo quisiera también escucharle a Miguel
cómo él aprecia estas cosas, porque eso a la final tiene que ser además sustentable económicamente, ¿no? Estas transformaciones en las dietas, en todo esto, ¿cuál es tu apreciación? Y cuéntanos hacia dónde va enfocado tu trabajo, hacia dónde lo ves a futuro. Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes que vivimos en los salones de clase es que si bien es cierto que esta realidad de la problemática de diabetes y enfermedades crónicas de la que habla Karen, cuando tú estás en el salón de clase y es gente de otros sectores económicos o de la élite, como comentabas tú, ¿no? Pero tú preguntas, bueno, alcen la mano, ¿cuántos de sus familiares tienen diabetes? Y prácticamente yo, por lo menos en este semestre, lo he hecho nuevamente, porque siempre lo hago para que los chavos tomen conciencia de esto, el 95% del salón levanta la mano, ¿no? Y les preguntas, bueno, ¿y cuántos de ustedes tienen, de estas personas han sido ya amputados? Y vuelven a levantar la mano más del 50%, ¿no? Entonces no es algo que se va solamente a los sectores más vulnerables. Obviamente ellos son los más vulnerables, ¿no? O sea, las comunidades mayas. Pero atrayéndolo a la mercadotecnia, nadie está libre de esto, ¿no? O sea, cuando tú vas al cine y te vas a un cine y te echas tus palomitas, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, por un pesito más quieres el jumbo. Ah, pues sí, ¿no? Y caes ahí solito, ¿no? Entonces, si te entra en la cabeza que, oye, voy a poder tener el más grande de todos y te atascas ahí a palomitas y a Coca-Cola, bueno, a soda, ¿no? Edición. Te atascas a soda, repito. Entonces, pues nadie está exento de esto, ¿no? Entonces, una de las cuestiones más importantes para mí desde el salón de clase es ayudar a los chavos a que entiendan cuáles son las estrategias de la mercadotecnia, para que ellos identifiquen la forma en la que ellos mismos, su familia y sus entornos están siendo manipulados. O sea, que tú entiendas, pero es que me están llevando para allá, ¿no? O sea, que cuando tú llegues, por lo menos, si voy a consumir, por lo menos sé consciente que te están guiando para allá para que tú consumas eso, ¿no? Y ya tú decidas, ¿no? Con ese pensamiento crítico, digas, está bien, ¿lo voy a hacer? No lo voy a hacer, ¿no? Pero nadie está exento de esto, ¿no? O sea, esta pandemia de diabetes y de enfermedades crónicas está en Europa exactamente igual, ¿no? O sea, no es tan palpable como acá, porque el sistema médico tal vez lo aguanta y lo soporta de una manera mucho más preventiva, ¿no? Y hay una serie de recursos y no llegas a ver el grado de gente amputada, pero viven con esa enfermedad. Entonces, para mí el enfoque es entender que hay una mercadotecnia que no siempre es la más agresiva desde el punto de vista capitalista, sino que puede ayudar a emprendimientos sociales y entender que estas estrategias hay que entenderlas, o sea, hay que comprenderlas para uno no caer en esto, ¿no? O sea, así como caes solito cuando te dicen, no, es que hay promos de lunes a jueves en chelas y alitas o yo qué sé, ¿no? Y ahí vas esos días a consumir. Bueno, también entiende que esto afecta a tu alimentación y que nadie, o sea, yo creo que lo que deberíamos preguntarnos es cuánta soda o cuánto de estos tipos de alimentos procesados consumes semanalmente o diariamente, ¿no? Y entiende por qué los estás comprando. O sea, cuando los vayas a comprar, párate a pensar, bueno, ¿por qué los estoy comprando? O sea, ¿qué me está llevando a este impulso de venir, meterme en la tienda y comprar esto, ¿no? Y tal vez, si se siembra ahí la semillita de que, bueno, me genere este pensamiento, de que tal vez me dé un pasito para atrás y me pregunte, ¿por qué estoy llegando a comprar esto, ¿no? O sea, ya por lo menos sea un poco más dueño de mi actuar, ¿no? De este enfoque de estrategias que se están generando rabiosamente por parte de las empresas para que como consumidores caigamos en ellas, ¿no? ¿Cómo ves tu trabajo hacia futuro? ¿Cuál es tu sueño, Mira, tu deseo? Mi sueño sería que este campo de pruebas fuese replicable semestre tras semestre con distintos escenarios. Es decir, que el escenario de la universidad fuese ya no tanto teórico, sino que fuese práctico y muy implementable, ¿no? O sea, que esto se viviese y que ya no fuese tanto académico, sino que se llevase a la realidad, ¿no? Y por parte de los propios chavos, por parte de los propios, ayudar o guiar en estos emprendimientos y que ellos sean los que guíen, que ellos sean en ciertas formas pues estos líderes, como ha generado Karen con el programa en el que colabora y que desarrolló, y que se conviertan en ese enfoque de líderes con un pensamiento crítico y con un enfoque de consumo o de ayuda a promoción, pero que sea mucho más sustentable. Que no caigamos en eso, porque finalmente si caes en el desarrollo de mercadotecnia a un sistema capitalista vas a volver a caer en el mismo círculo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Pero con una mayor responsabilidad, ¿no? Porque el hecho de que vendas más
o menos camisas de guayabera, los menús, las salsas de habanero o cualquiera de los escenarios a los que yo llevo a los alumnos, pues al final es lo mismo, ¿no? Es consumo. Pero ¿de qué forma se puede hacer de una manera responsable? Y llevándolo o cruzándolo con el programa de Karen, ¿de qué manera se puede hacer de una forma que no impacte la salud de las personas? Yo creo que ahí esa sería como la unión perfecta, ¿no? Desde mi punto de vista. Generar conciencia social. A mí esto me ha encantado de oírles a los dos, que a la final no es raro que estén juntos. Sus caminos han confluido con fuerza y lo que más veo detrás es justamente esta profunda conciencia social, este profundo deseo de ayudar a la gente en un mundo que es básicamente injusto, marcado por tremendas inequidades, por tremendos privilegios y gente que no es consciente de sus privilegios. Y ese ayudarles a esa gente a adquirir un poco más de conciencia de sus privilegios me parece fabuloso. Karen, me parece que tú quieres añadir algo más para despedirnos. Bueno, no, pensé que me iba a hacer la pregunta de cómo nos vemos cómo me veo a futuro. Es que sentí que ya ibas un poco por ahí con la respuesta anterior, pero si quieres añadir algo, totalmente bienvenido. Sí, no, nada más. Yo como visualizo el programa futuro es que se siga colaborando comunidad, universidad. Yo creo que esta colaboración desde una horizontalidad es imprescindible para que los estudiantes conozcan la realidad social, porque eso les va a ayudar también a dar una atención más empática a sus pacientes. Cuando los estudiantes hablan con las personas y las personas les cuentan las dificultades que tienen de acceso a las clínicas, entonces los estudiantes se empatizan. También el que las comunidades puedan hablar de tú a tú con el personal médico y que las comunidades se sientan de que, oye, yo puedo calificar a una persona, ¿no? A un estudiante que viene a hacer sus prácticas aquí, porque pues yo conozco a mi comunidad, yo conozco el lenguaje, yo puedo decir que una de en este checklist que decimos es si está utilizando un lenguaje adecuado a la comunidad o si está utilizando tecnicismos que no se comprenden, ¿no? Entonces, y la retroalimentación que dan las propias comunidades a los estudiantes ha sido muy enriquecedor, y yo como veo es que sigamos trabajando en conjunto. O sea, que no se vea la universidad muy aparte de las problemáticas sociales regionales, además. No sociales a lo mejor de un estado alejado, tú sabes que México es gigantesco, ¿no? Regionales. En mi región, ¿cuáles son las problemáticas sociales? Y entonces, ojalá que se pueda también tener ya no la aspiración en trabajar en un hospital en Miami en donde pueda ganar miles de dólares, ¿no? Sino que yo pueda realmente contribuir con mejorar la salud de mi propio entorno. Genial, me suena a sacar de la torre del monasterio a los estudiantes y regarlos por los campos, para que todo ese conocimiento sirva directamente a la gente, pero también para que ese conocimiento se asiente en la realidad. Tome pie a tierra y deje de volar en cosas que son tan absurdas, que no solo pasan en México, sino que acá, en la provincia de Cotopaxi, la semana pasada me dijeron, ¿dónde consigo salmón en una comunidad indígena? ¿Dónde consigo salmón? ¡Qué tragedia! Ya fui al mercado aquí en la Tacunga y no hay salmón. Es que eso es iatrogenia, es decir, se está haciendo daño, ¿no? Sin saberlo, ¿no? Pero el personal está haciendo daño a la economía de la persona, a la salud. Finalmente, también lo mismo nos dijeron en una comunidad, oye, es que fui a la nutrióloga, que de por sí ya es muy costoso, porque la nutrióloga está en la ciudad, yo vengo entonces tengo que pagar un transporte para allá, dejar a mis hijos, ver quién los cuida, etcétera. O sea, y la nutrióloga me dice que tengo que comer almendras. Pero yo no conseguí almendras y entonces me dijeron que en el supermercado en Mérida, ahí voy, pago otra vez, voy a la ciudad y las almendras están carísimas, no las puedo. Entonces digo, chispas, pues no pude seguir la dieta. Y hay que ver el desastre ecológico que causa el cultivo de almendras, ¿no? En California. Sí, cuando la señora tiene un árbol de aguacates allí, que nutricionalmente, bueno, para lo que la nutrióloga o nutricionista se lo había puesto era por el omega 3, que también lo tiene, o las grasas monoinsaturadas, que también las tiene el aguacate, que se está cayendo ahí de su árbol, ¿no? Bueno, yo quería mencionarles, radioescuchas, que tenemos 2 episodios fabulosos sobre el tema de nutrición que complementan a que son el de Pilar Egues y el de Hilda Labrada, que justo hablan de la dieta regional además. Y tenemos uno que está interesante sobre cooperativismo con la cuyana
¿Cómo te llamas, cuyana? Bueno, ahí vamos a ponerles en las notas del episodio para que complementen. A mí me parece que estos temas hay que ir ahondando. Yo les quiero decir que tenerles a ustedes como profes debe ser un privilegio tremendo. Qué suerte de los estudiantes, que no les suelten en esa academia y que ustedes ayuden a crear más puentes. Muchas gracias por haber venido hasta Ecuador solo para grabar un episodio de Radio Semilla. Espero que hayan disfrutado. De todas maneras, ya les pagué con una caminata bonita hoy día. Y mucha suerte en todo lo que hacen. Mucha suerte en ese largo camino. Y por favor, no se desconecten. Sigamos en diálogo. Veamos qué nuevas ideas se nos ocurren para colaborar a futuro. Buenísimo. Muchas gracias. Eso es. Y con ustedes, Radio Escuchas, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Radio Semilla.